Hay momentos en la historia de la humanidad en los que una chispa de luz atraviesa la oscuridad, iluminando verdades que transforman para siempre nuestra comprensión del destino. Mucho antes de que el mundo conociera las palabras que resonarían en las colinas de Galilea, mucho antes de que el sepulcro vacío se convirtiera en símbolo de victoria, ya existían susurros sagrados que hablaban de algo más allá de la muerte. Eran promesas antiguas, grabadas en corazones que se atrevieron a mirar más allá del velo de lo visible. Hoy, en este primer capítulo de nuestro viaje, exploraremos esos primeros destellos de esperanza que brotaron en el Antiguo Testamento, cuando almas valientes recibieron visiones de una vida que trasciende el último aliento. Imagina por un momento el mundo antiguo, donde la muerte parecía ser el final absoluto, un abismo sin retorno que separaba a los seres amados para siempre. En ese contexto de aparente finitud, surgió una de las declaraciones más poderosas sobre la resurrección de la boca de un hombre llamado Job. Este hombre, sumido en el sufrimiento más profundo, perdió todo lo que amaba: sus hijos, sus posesiones, su salud. Sentado entre las cenizas de su vida destrozada, cubierto de llagas y dolor, Job pronunció palabras que atravesarían los milenios. «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo», declaró con una certeza que desafiaba su circunstancia. No se detuvo ahí, pues continuó: «Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios». Detengámonos un instante en la profundidad de estas palabras. Job no solo habló de un Redentor viviente, sino que afirmó con absoluta convicción que, incluso después de que su cuerpo fuera consumido, él mismo vería a Dios. No era una visión espiritual etérea o un concepto abstracto de existencia después de la muerte. Job hablaba de ver con sus propios ojos, en su propia carne restaurada, la presencia divina. Esta revelación llegó a él en medio de la noche más oscura de su alma, como si el sufrimiento mismo hubiera abierto una puerta hacia verdades eternas que la comodidad jamás podría revelar. Era la primera promesa clara de que la muerte no tendría la última palabra. Siglos más tarde, otro hombre recibiría visiones que expandirían esta esperanza. Daniel, un profeta que vivió en tierra extranjera, exiliado de su hogar, recibió revelaciones que estremecerían los cimientos de la comprensión humana sobre el destino final. En el capítulo 12 de su libro, Daniel registró palabras que parecían venir directamente del trono celestial. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí, por primera vez en las Escrituras, se presenta una imagen clara de una resurrección masiva, un despertar colectivo de aquellos que han partido. La metáfora del sueño es profundamente hermosa y reconfortante. Daniel no habló de aniquilación o desaparición definitiva, sino de un estado temporal comparable al descanso nocturno. Así como cada mañana despertamos renovados de nuestro sueño, así también existe un amanecer eterno esperando a quienes duermen en el polvo. Esta visión transformó radicalmente la comprensión judía de la muerte, ofreciendo un marco donde la justicia divina trasciende los límites de esta vida terrenal. No todos los actos encuentran su recompensa o castigo en este mundo, pero la resurrección garantiza que cada alma encontrará su destino final según las decisiones que tomó durante su peregrinaje terrenal. Pero las promesas no terminaron ahí. El profeta Isaías, conocido por sus visiones poéticas y elevadas, añadió otra capa de esperanza a este tapiz de revelaciones. En el capítulo 26 de su libro, Isaías proclamó con júbilo: «Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos». Observa la belleza de esta imagen. El rocío de la mañana, ese fenómeno natural que cada día renueva la tierra, se convierte en símbolo de la resurrección. Así como el rocío hace brotar vida nueva en los jardines, así también el poder divino hará brotar vida de los sepulcros. Isaías no se detiene en una mera afirmación de la resurrección. Invita a celebrar,
a cantar, a despertar con alegría. No presenta la resurrección como un evento temible o sombrío, sino como una liberación gozosa, un retorno a la vida comparable al amanecer después de la noche más larga. La tierra misma, dice el profeta, dará sus muertos, sugiriendo que toda la creación participará en este acto de renovación cósmica. Es una visión que abraza no solo a las almas individuales, sino a toda la estructura de la realidad, anticipando una transformación universal. Estas tres voces antiguas, Job, Daniel e Isaías, formaron los primeros acordes de una sinfonía que resonaría a través de los siglos. Cada uno, desde su contexto único de sufrimiento, exilio o visión profética, recibió un destello de la misma verdad fundamental. La muerte es temporal, no definitiva. Sus palabras no surgieron de especulación filosófica o deseo humano, sino de encuentros profundos con lo divino, momentos en los que el velo entre lo visible y lo invisible se volvió transparente. Hablaron con autoridad porque habían visto más allá de las apariencias, habían tocado verdades que trascienden el razonamiento ordinario. Lo fascinante de estas primeras promesas es que llegaron mucho antes de que existiera una teología completa sobre la resurrección. Fueron semillas plantadas en corazones receptivos, semillas que germinarían lentamente en la conciencia colectiva del pueblo de Dios. No todos en el antiguo Israel aceptaron estas visiones inmediatamente. Algunos grupos religiosos, como los saduceos, las rechazarían incluso siglos después. Pero las palabras estaban ahí, preservadas en los textos sagrados, esperando el momento en que su significado completo sería revelado y encarnado en la historia humana. Cuando reflexionamos sobre estos pasajes antiguos desde nuestra perspectiva actual, podemos ver cómo prepararon el terreno para revelaciones aún mayores. Establecieron un lenguaje, un marco conceptual, una esperanza que permitiría a generaciones futuras comprender eventos que de otro modo habrían parecido imposibles. Job declaró que su Redentor vive. Daniel vio el despertar masivo de los que duermen. Isaías cantó sobre el rocío que trae vida nueva. Cada uno añadió una pincelada al cuadro más grande que eventualmente se revelaría en toda su gloria. Estas promesas también nos hablan directamente a nosotros, en este momento, mientras escuchamos sus ecos a través del tiempo. Nos recuerdan que las preguntas más profundas sobre la muerte, el destino y el significado de nuestra existencia han inquietado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. No estamos solos en nuestra búsqueda de respuestas. Hombres y mujeres de fe que vivieron hace miles de años compartieron nuestras dudas, nuestros temores, nuestras esperanzas. Y a través de sus encuentros con lo divino, recibieron aseguramiento de que nuestra existencia no termina cuando nuestro corazón deja de latir. La resurrección, tal como comenzó a revelarse en estos textos antiguos, no es solo un evento futuro lejano, sino una verdad que transforma cómo vivimos hoy. Si realmente creemos que la muerte es temporal, si confiamos en que existe un despertar más allá del último suspiro, entonces cada momento de esta vida adquiere un peso eterno. Nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra búsqueda de amor y verdad, todo se vuelve parte de una narrativa mucho más grande que trasciende los 70 u 80 años que podamos caminar sobre esta tierra. Job lo entendió en medio de su sufrimiento. Daniel lo comprendió en tierra extraña. Isaías lo celebró con cánticos poéticos. Al cerrar este primer capítulo, te invito a pausar y reflexionar. Piensa en esos momentos de tu propia vida en los que has sentido que debe haber algo más, instantes en los que tu corazón ha anhelado una existencia que trascienda lo temporal. Quizás has perdido a alguien amado y has sentido esa certeza inexplicable de que no es el final. Tal vez has experimentado sueños vívidos que parecían mensajes de otra dimensión, o has tenido intuiciones profundas sobre el propósito de tu existencia. Esos momentos son ecos de las mismas verdades que Job, Daniel e Isaías recibieron hace milenios. La esperanza que comenzó a brillar en estos pasajes antiguos es la misma que ilumina nuestro camino hoy.
No estamos caminando a ciegas hacia un abismo oscuro. Hay promesas, hay visiones, hay palabras de vida eterna que nos guían. Y esto es solo el comienzo de nuestro viaje. En los capítulos siguientes, exploraremos cómo estas semillas de esperanza florecieron en enseñanzas más completas, cómo la promesa se convirtió en realidad histórica, y cómo el misterio de la resurrección continúa ofreciendo luz a todos los que buscan respuestas sobre el destino del alma humana. La travesía apenas comienza, y cada paso nos acerca más a comprender el regalo más grande jamás ofrecido a la humanidad. Hubo un momento en la historia en que las antiguas promesas encontraron voz humana. Aquellas semillas de esperanza que Job, Daniel e Isaías habían plantado en los corazones de los buscadores de verdad, germinaron finalmente en las palabras de un maestro que caminó por los polvorientos senderos de Galilea. Jesús no vino simplemente a hablar sobre la resurrección como un concepto teológico distante o una promesa lejana. Él habló con una autoridad que estremecía el alma, con una certeza que trascendía el conocimiento ordinario. Sus palabras no eran especulaciones filosóficas, sino declaraciones de alguien que conocía los secretos más profundos de la existencia, alguien que tenía las llaves de la vida y de la muerte. Imagina las calles de Jerusalén hace 2000 años, cuando el Maestro se dirigió a las multitudes con palabras que parecían imposibles. «No os maravilléis de esto», dijo con voz firme y compasiva, «porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz». Detente un momento en esta declaración extraordinaria. No algunos, no unos pocos elegidos, sino todos los que yacen en las tumbas escucharán ese llamado divino. Jesús continuó explicando que saldrán de sus sepulcros los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Era una promesa universal, una realidad que alcanzaría a cada alma que hubiera respirado sobre la tierra. Estas palabras, registradas en el Evangelio de Juan, llevaban consigo un peso de autoridad que ningún profeta anterior había expresado. Jesús no hablaba como alguien que había recibido una visión o un mensaje celestial. Hablaba como quien posee el poder mismo de ejecutar lo que declara. Su voz, afirmaba, sería el instrumento que despertaría a los muertos. No un ángel, no un fenómeno cósmico impersonal, sino su propia voz, atravesando las barreras entre lo visible y lo invisible, llamando a cada nombre, convocando a cada alma de regreso a la existencia física. Era una afirmación de poder divino que transformaba completamente la comprensión de quién era este maestro que caminaba entre ellos. Pero quizás el momento más íntimo y revelador sobre la resurrección llegó frente a una tumba en presencia de dos hermanas desconsoladas. María y Marta habían perdido a su hermano Lázaro, y su dolor era profundo y desgarrador. Cuando Jesús llegó, días después de la muerte de su amigo, Marta salió a su encuentro con una mezcla de esperanza y reproche. «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto», le dijo con la honestidad cruda del dolor. Pero añadió algo más, algo que revelaba su fe persistente. «Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». La respuesta de Jesús fue simple, pero cargada de promesa. «Tu hermano resucitará». Marta, familiarizada con las enseñanzas judías sobre el fin de los tiempos, respondió con lo que ella entendía. «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero». Era una fe genuina pero distante, una esperanza colocada en un futuro lejano e indefinido. Sin embargo, lo que Jesús dijo a continuación transformaría para siempre la comprensión de la resurrección. No la presentó como un evento meramente futuro, sino como una realidad presente encarnada en su propia persona. «Yo soy la resurrección y la vida», declaró con una autoridad que no admitía dudas. Detengámonos en la profundidad de esta afirmación. Jesús no dijo, «Yo traigo la resurrección», o «Yo enseño sobre la resurrección». Dijo, «Yo soy». La resurrección no era algo separado de él, un poder que él manipulaba desde afuera. Era su esencia misma, parte de su identidad fundamental. Estar en presencia de Jesús era estar en presencia del poder resucitador de Dios.
Luego añadió una promesa aún más asombrosa. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Era una invitación a una relación que trasciende la muerte, un vínculo que ningún sepulcro puede romper. Y para que nadie dudara de la veracidad de sus palabras, Jesús procedió a demostrar su poder. Frente a la tumba de Lázaro, clamó con gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y sucedió lo imposible. El hombre que había estado muerto días, cuyo cuerpo ya comenzaba el proceso de descomposición, salió caminando de la tumba, aún envuelto en los lienzos mortuorios. No fue una visión, ni una aparición etérea, ni un engaño. Lázaro respiraba, caminaba, vivía nuevamente. Era una demostración tangible del poder que Jesús había proclamado poseer, una señal de lo que estaba por venir para toda la humanidad. Pero las enseñanzas de Jesús sobre la resurrección no se limitaban a eventos futuros o demostraciones de poder. También hablaba de una transformación interior, una resurrección espiritual que podía experimentarse aquí y ahora. En otra conversación registrada en el Evangelio de Juan, Jesús declaró: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí presenta dos tipos de resurrección, una física que vendrá en el futuro y una espiritual que comienza en el momento en que un corazón se abre a la verdad. Esta resurrección espiritual es igualmente milagrosa. Es el despertar de un alma que había estado dormida, el renacer de esperanza en un corazón que había conocido solo desesperación, la transformación de una vida atrapada en patrones destructivos hacia una existencia llena de propósito y luz. Jesús entendía que la muerte no es solo un evento físico al final de nuestra existencia terrenal. También puede ser un estado del alma mientras aún respiramos, una desconexión de nuestra verdadera naturaleza, un vivir sin realmente estar vivos, y Él ofreció liberación de ambos tipos de muerte. Lo revolucionario de las enseñanzas de Jesús era su universalidad y accesibilidad. No reservó la promesa de resurrección para una élite religiosa o espiritual. La ofreció libremente a todos los que creyeran, sin importar su pasado, sus errores o su posición social. A la mujer samaritana junto al pozo, a los recaudadores de impuestos despreciados, a los enfermos marginados, a todos extendió la misma invitación: creer y recibir vida eterna. La resurrección no era un premio para los perfectos, sino un regalo para los que reconocían su necesidad de redención. Cuando Jesús hablaba de la resurrección, sus ojos debían brillar con una luz que venía de dimensiones que sus oyentes apenas podían imaginar. Él veía más allá del velo de la muerte, conocía los misterios del más allá, entendía la continuidad de la conciencia más allá del último aliento. Sus palabras no eran consuelo vacío para mentes supersticiosas, sino verdades fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y el destino humano. Hablaba con la autoridad de quien había estado presente en la creación del universo, quien conocía el plan eterno desde antes de que el tiempo comenzara. Y sus discípulos, aquellos hombres y mujeres que caminaron junto a él, que comieron en su mesa, que escucharon sus enseñanzas día tras día, comenzaron a comprender que estaban en presencia de algo mucho más grande que un simple maestro religioso. Había una cualidad en su presencia que desafiaba toda explicación natural. Cuando hablaba de vida eterna, no era teoría abstracta. Cuando prometía resurrección, no era esperanza infundada. Había una certeza, una solidez en sus palabras que resonaba en lo más profundo del alma humana. Las enseñanzas de Jesús sobre la resurrección también abordaban los temores más profundos del corazón humano: el miedo a la muerte, a la separación permanente de los seres amados, a la extinción de la conciencia, a enfrentar lo desconocido. Jesús respondió a cada uno de estos temores con promesas de continuidad, reunión y transformación gloriosa. No minimizó el dolor de la pérdida temporal, él mismo lloró frente a la tumba de Lázaro. Pero aseguró que la separación no sería permanente, que hay un plan mayor, que la muerte es simplemente una puerta hacia otra forma de existencia.
Al reflexionar sobre estas enseñanzas hoy, podemos sentir cómo resuenan a través de los siglos con la misma fuerza que cuando fueron pronunciadas por primera vez. Jesús no vino solo a traer enseñanzas morales o principios éticos. Vino a resolver el problema más fundamental de la existencia humana, nuestra mortalidad. Y lo hizo no solo con palabras, sino con promesas respaldadas por demostraciones de poder que desafiaban las leyes naturales. La resurrección de Lázaro fue apenas un anticipo, una señal apuntando hacia una revelación aún mayor que estaba por venir. Las palabras del Maestro sobre la resurrección y la vida eterna continúan ofreciendo consuelo y esperanza a millones de personas en todo el mundo. En momentos de pérdida, cuando el dolor amenaza con abrumarnos, sus promesas son ancla para el alma. En tiempos de incertidumbre sobre nuestro propósito y destino, sus declaraciones iluminan el camino. Jesús no solo habló sobre vida después de la muerte, Él se identificó a sí mismo como la fuente misma de esa vida, invitando a cada persona a una relación que trasciende el tiempo y el espacio, una conexión que ni la muerte misma puede romper. Hubo un amanecer que dividió la historia humana en dos. Un momento en que la oscuridad más profunda que jamás hubiera conocido la Tierra fue atravesada por una luz que ninguna fuerza podía contener. Durante 3 días, el mundo pareció detenerse en un silencio cargado de desesperación. El Maestro que había hablado de resurrección y vida eterna yacía inmóvil en un sepulcro prestado, sellado con una enorme piedra y custodiado por soldados romanos. Sus seguidores se habían dispersado, aterrorizados y desconsolados. Las promesas que él había hecho parecían haber muerto con él en aquella cruz del Gólgota. Pero lo que sucedió en la madrugada del tercer día transformaría para siempre el destino de la humanidad. Según el relato de Mateo, cuando las primeras luces del alba comenzaban a pintar el cielo, hubo un gran terremoto que sacudió la tierra. Un ángel del Señor descendió del cielo con un esplendor que hacía palidecer la luz del sol naciente. Se acercó al sepulcro, removió la piedra que lo sellaba y se sentó sobre ella con una autoridad que desafiaba toda lógica terrenal. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, tan brillante que los guardias que custodiaban la tumba cayeron aterrorizados, quedando como muertos ante aquella presencia celestial. El ángel no vino a liberar a un prisionero, sino a anunciar una victoria que resonaría a través de los siglos. Las primeras testigos de este acontecimiento fueron mujeres. María Magdalena y la otra María habían venido al sepulcro al amanecer, llevando especias aromáticas para ungir el cuerpo del Maestro, un último acto de amor y devoción hacia quien tanto habían amado. Esperaban encontrar un cadáver que necesitaba ser preparado adecuadamente para el descanso eterno. Lo que encontraron, en cambio, desafió toda su comprensión de lo posible. El ángel les habló con palabras que transformarían su dolor en un gozo inexplicable. «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo». Escucha atentamente esas últimas palabras. Como dijo. El ángel recordó a las mujeres que esto no era una sorpresa divina de último momento, sino el cumplimiento exacto de lo que Jesús mismo había profetizado. Había predicho su muerte y su resurrección al tercer día, y ahora cada palabra se había materializado con perfecta precisión. El ángel las invitó a entrar y ver el lugar donde había yacido el Señor, un espacio vacío que proclamaba silenciosamente la victoria sobre la muerte. No había cuerpo que ungir, no había duelo que completar, solo lienzos mortuorios abandonados y un sepulcro que ya no podía contener a aquel que es la vida misma. Lucas añade detalles conmovedores a este relato. Describe cómo las mujeres, al encontrar la piedra removida y el sepulcro vacío, quedaron perplejas, sin saber qué pensar. De repente, 2 varones con vestiduras resplandecientes se presentaron ante ellas. Mientras las mujeres, atemorizadas, inclinaban sus rostros a tierra, los ángeles les hicieron una pregunta que resonaría a través de los siglos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Era una pregunta simple pero profunda, un recordatorio de que estaban buscando en el lugar equivocado.
La muerte no podía retener a quien es la fuente de toda vida. Pero la resurrección no fue solo un sepulcro vacío y testimonios angelicales. El Maestro mismo apareció a sus seguidores en múltiples ocasiones, demostrando que no era un espíritu incorpóreo o una visión fantasmal, sino que había vuelto a la vida en un cuerpo real y tangible, aunque gloriosamente transformado. A María Magdalena se le apareció primero en el jardín, y cuando ella lo reconoció, lo llamó Maestro con una voz cargada de emoción indescriptible. A los 2 discípulos en el camino a Emaús les abrió las Escrituras, haciendo arder sus corazones con comprensión divina. A los apóstoles reunidos en el aposento alto les mostró sus manos y su costado, invitándolos a tocar y comprobar que era realmente Él. Imagina la transformación que ocurrió en aquellos hombres y mujeres que pasaron de la desesperación total a una alegría desbordante. Habían visto morir a su amado Maestro en la forma más brutal y humillante. Habían sentido que todas sus esperanzas se desvanecían como humo. Pero ahora estaban frente a Él nuevamente, vivo, hablando, respirando, compartiendo comida con ellos. No era un sueño, no era su imaginación colectiva. Era una realidad tangible que desafiaba todo lo que creían saber sobre la muerte. Sus vidas fueron transformadas radicalmente en ese encuentro. El miedo dio paso al valor, la duda a la certeza inquebrantable. La resurrección de Cristo no fue simplemente el regreso de un hombre a la vida, como lo había sido la resurrección de Lázaro o del hijo de la viuda de Naín. Esos habían sido devueltos a su existencia mortal anterior, destinados eventualmente a morir nuevamente. Pero Jesús resucitó a una forma de existencia completamente nueva. Su cuerpo era real, podía comer y beber, podía ser tocado. Sin embargo, también trascendía las limitaciones físicas normales. Podía aparecer en habitaciones cerradas, podía ascender al cielo, había sido transformado en un cuerpo glorificado que nunca más conocería corrupción o muerte. Era las primicias de lo que está preparado para todos los que creen. Este acontecimiento transformó el concepto mismo de la muerte. Ya no era un enemigo invencible, un final absoluto del que no hay retorno. Cristo había atravesado el velo de la muerte y había regresado victorioso, trayendo consigo las llaves del Hades. Había descendido a las profundidades, había vencido al poder de las tinieblas y había emergido triunfante. La muerte, que durante milenios había sido el terror supremo de la humanidad, había sido despojada de su aguijón. Ya no tenía la última palabra. Se había convertido simplemente en una puerta de transición hacia una existencia más plena. Los evangelistas registraron estos eventos con un detalle meticuloso, porque comprendían su importancia trascendental. No estaban contando un mito alegórico o una parábola espiritual. Estaban testimoniando hechos históricos que habían presenciado con sus propios ojos o recibido de testigos directos. Mateo menciona nombres específicos, lugares concretos, detalles que podían ser verificados. Lucas, conocido por su precisión como historiador, investigó cuidadosamente cada testimonio antes de escribir su relato. No escribían ficción devocional, sino historia transformada por lo divino. Y el impacto de esta resurrección se sintió inmediatamente. Aquellos mismos discípulos que habían huido aterrorizados cuando arrestaron a Jesús, que se habían escondido tras puertas cerradas por miedo a correr la misma suerte, de repente se convirtieron en proclamadores valientes de la resurrección. Pedro, quien había negado conocer a Jesús 3 veces, ahora predicaba abiertamente en las calles de Jerusalén, declarando que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Estaban dispuestos a enfrentar prisión, tortura y eventualmente martirio, porque habían visto algo que hacía que el sufrimiento terrenal pareciera insignificante en comparación. La mañana de la resurrección no solo cambió la vida de aquellos testigos directos, transformó la trayectoria de la historia humana, estableció un antes y un después en nuestra comprensión del destino humano. Demostró que las promesas de Dios son absolutamente confiables, que el poder divino puede superar cualquier imposibilidad, que la vida es más fuerte que la muerte. Cada domingo, millones de personas en todo el mundo
se reúnen para celebrar este acontecimiento, recordando que el sepulcro vacío sigue proclamando una verdad eterna: la muerte ha sido vencida. Cuando reflexionamos sobre este momento extraordinario, podemos sentir cómo resuena en lo más profundo de nuestro ser. Hay algo en el alma humana que reconoce la verdad de la resurrección, que anhela esa victoria sobre la muerte. Quizás has sentido esa certeza inexplicable cuando has estado junto al lecho de un ser amado que partió. Esa sensación de que su esencia continúa existiendo más allá del cuerpo sin vida. Tal vez has experimentado sueños vívidos donde te encuentras con quienes ya no están físicamente presentes, conversaciones que parecen demasiado reales para ser solo producto de tu mente. Estos son ecos de la misma verdad que se manifestó aquella mañana gloriosa. El sepulcro vacío permanece como testigo silencioso a través de los siglos. Aunque el jardín donde ocurrió esta maravilla ha cambiado, aunque las ciudades se han transformado y las civilizaciones han surgido y caído, la verdad permanece inmutable. Cristo resucitó. La muerte no pudo retenerlo. Y en su victoria, llevó consigo la promesa de que todos los que están unidos a Él por la fe compartirán esa misma victoria. El momento que cambió la historia continúa ofreciendo esperanza, sanando corazones rotos y asegurando a cada alma que busca que hay vida más allá del último aliento, que el amor es más fuerte que la muerte y que el mejor capítulo de nuestra existencia aún está por venir. Hay misterios que permanecen velados hasta que llega el momento preciso para su revelación. Después de la resurrección de Cristo, mientras las comunidades de creyentes comenzaban a formarse en diferentes ciudades del mundo antiguo, surgieron preguntas profundas sobre la naturaleza exacta de esta promesa. ¿Cómo sería ese cuerpo resucitado? ¿Qué relación tendría con nuestro cuerpo actual? ¿Cómo podría un cuerpo que ha vuelto al polvo ser reconstituido? Estas interrogantes inquietaban los corazones de los primeros cristianos. Fue entonces cuando un hombre llamado Pablo, que había experimentado un encuentro transformador con el Cristo resucitado, recibió revelaciones extraordinarias que iluminarían estos misterios con una claridad asombrosa. Pablo no fue uno de los discípulos originales que caminaron con Jesús durante su ministerio terrenal. De hecho, había sido un perseguidor violento de los seguidores del Maestro, convencido de que estaba defendiendo la verdad. Pero en el camino a Damasco, una luz más brillante que el sol del mediodía lo derribó, y escuchó la voz del Cristo resucitado hablándole directamente. Ese encuentro transformó radicalmente su vida y le dio una perspectiva única sobre la resurrección. No había conocido a Jesús en su carne mortal, pero había experimentado su presencia glorificada. Esta experiencia le permitió comprender dimensiones de la resurrección que otros aún no habían captado completamente. En su carta a los Corintios, Pablo abordó directamente las dudas que muchos tenían sobre la resurrección. Algunos en aquella comunidad cuestionaban cómo podían los muertos resucitar, qué tipo de cuerpo tendrían. Pablo respondió con una mezcla de lógica natural y revelación divina que sigue resonando con poder 2000 años después. Comenzó con una analogía simple pero profunda. Cuando plantas una semilla en la tierra, no plantas el cuerpo que ha de salir, sino la semilla desnuda. Sin embargo, Dios le da el cuerpo que Él determinó, y a cada semilla su propio cuerpo. La transformación de una pequeña semilla en una planta magnífica es un misterio cotidiano que refleja el misterio mayor de la resurrección. Esta imagen es extraordinariamente reconfortante. Significa que nuestro cuerpo actual, aunque mortal y sujeto a debilidad, es como esa semilla que contiene en sí misma el potencial de algo glorioso. Cuando ese cuerpo es sembrado en la tierra en la muerte, no es el fin de la historia. Es apenas el comienzo de una transformación que resultará en algo mucho más maravilloso. Pablo continuó explicando que no toda carne es la misma carne. Hay diferencias entre la carne de los seres humanos, de los animales, de los peces, de las aves. Del mismo modo, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, cada uno con su propia gloria. La resurrección no es simplemente una reanimación de lo mismo, sino una transformación hacia una forma de existencia superior.
Luego, Pablo articuló uno de los pasajes más poéticos y profundos sobre la naturaleza del cuerpo resucitado. Declaró que el cuerpo es sembrado en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Es sembrado en deshonra, resucitará en gloria. Es sembrado en debilidad, resucitará en poder. Es sembrado cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Cada contraste revela una faceta del milagro que nos espera. Nuestros cuerpos actuales están sujetos a enfermedad, envejecimiento, deterioro. Pero el cuerpo resucitado será imperecedero, libre de toda forma de degeneración o dolor. Será glorioso, radiante, con una belleza que refleja la imagen divina sin distorsiones. La distinción entre cuerpo natural y cuerpo espiritual es particularmente fascinante. Pablo no está diciendo que el cuerpo resucitado será inmaterial o fantasmal. El término espiritual no significa sin sustancia, sino animado y sostenido por el Espíritu de Dios en lugar de por procesos biológicos ordinarios. Será tan real y tangible como nuestro cuerpo actual, pero operará según principios diferentes, principios del reino celestial. Jesús resucitado pudo comer pescado, pudo ser tocado, pero también pudo aparecer en habitaciones cerradas y ascender al cielo. Su cuerpo glorificado era el prototipo de lo que todos experimentaremos. Pablo también reveló algo que llamó un misterio, usando esa palabra específicamente para indicar que estaba compartiendo una verdad que había permanecido oculta hasta ese momento. No todos dormiremos, declaró, pero todos seremos transformados. Esta afirmación contiene una promesa extraordinaria. No todos experimentarán la muerte física antes de la resurrección. Habrá una generación que será transformada instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles, y los que estén vivos serán cambiados súbitamente. Es una transformación tan rápida que la mente apenas puede comprenderla. Un momento de transición instantánea de lo mortal a lo inmortal. Esta transformación es absolutamente necesaria, explicó Pablo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nuestros cuerpos actuales, por maravillosos que sean, están diseñados para este mundo físico con sus leyes y limitaciones. El reino eterno requiere un tipo diferente de cuerpo, uno que pueda existir en dimensiones que trascienden nuestro espacio y tiempo actuales. Es como si nos estuviéramos preparando para mudarnos a un nuevo hogar que opera según reglas completamente diferentes, y necesitáramos nuevos cuerpos adecuados para ese ambiente glorioso. Pero Pablo no se detuvo en la descripción técnica de la resurrección. También explicó su significado profundo en el plan eterno de Dios. Cristo, declaró, es las primicias de los que durmieron. Esta metáfora agrícola era poderosa para sus oyentes originales. Las primicias eran los primeros frutos de la cosecha, ofrecidos a Dios como garantía de que una cosecha completa vendría después. La resurrección de Cristo no fue un evento aislado, sino el comienzo de una cosecha masiva. Él fue el primero, y todos los que están unidos a Él seguirán. Su resurrección garantiza y hace posible la nuestra. El apóstol también abordó el orden de esta resurrección. Primero Cristo, las primicias. Luego, en su venida, los que son de Cristo. Hay una secuencia divina, un plan ordenado que se desarrolla según el tiempo perfecto de Dios. No es un caos cósmico, sino una procesión majestuosa donde cada uno tiene su lugar asignado. Esta revelación trae paz a los corazones ansiosos que se preguntan sobre el destino de sus seres amados que han partido. Hay un orden, una estructura, una promesa inquebrantable de reunión en el momento apropiado. Una de las declaraciones más victoriosas de Pablo llega al final de su discurso sobre la resurrección. Después de explicar todas estas verdades profundas, prorrumpe en un canto de triunfo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es como si estuviera burlándose de los antiguos enemigos de la humanidad, mostrándoles que han sido completamente derrotados. La muerte ya no tiene poder para aterrorizar a aquellos que conocen la promesa de la resurrección.
El sepulcro ya no puede reclamar victoria permanente. Han sido despojados de su autoridad por el poder de Cristo resucitado. Pablo atribuye esta victoria completamente a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. No es un logro humano, no es el resultado de evolución espiritual o méritos personales. Es un regalo de gracia divina, una victoria ganada por Cristo y compartida con todos los que están unidos a Él por la fe. Esta comprensión transforma nuestra relación con la muerte. Ya no la enfrentamos como un enemigo invencible, sino como una puerta derrotada que simplemente debemos atravesar para llegar a una existencia más plena. Las enseñanzas de Pablo sobre la resurrección no quedaron como teoría abstracta. Tenían implicaciones prácticas inmediatas para cómo vivimos hoy. Concluyó su gran discurso con una exhortación. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La certeza de la resurrección da significado eterno a nuestras acciones presentes. Nada de lo que hacemos en amor, en servicio, en fe, es perdido o olvidado. Todo forma parte de una narrativa eterna que continuará más allá de esta vida. Cuando reflexionamos sobre estas revelaciones hoy, podemos sentir cómo iluminan nuestras preguntas más profundas sobre el más allá. Pablo no dejó la resurrección como un concepto vago o místico, sino que la articuló con detalles específicos que satisfacen tanto la mente como el corazón. Nos aseguró que nuestros seres amados que han partido no han dejado de existir, sino que están esperando ese momento de transformación gloriosa. Nos prometió que nosotros mismos seremos transformados, que recibiremos cuerpos imperecederos, poderosos, gloriosos. Nos dio una esperanza tan sólida que puede sostener nuestras almas incluso en las noches más oscuras del dolor y la pérdida. Las palabras de Pablo continúan resonando con poder porque tocan algo fundamental en el alma humana. Todos intuimos que somos más que simples cuerpos físicos destinados a desaparecer. Hay una chispa eterna dentro de nosotros, una esencia que anhela trascendencia. Y Pablo confirmó esa intuición con revelaciones divinas que transformaron la esperanza vaga en certeza específica. El misterio ha sido revelado. Estamos destinados a la gloria, a la transformación, a una existencia que supera nuestros sueños más audaces. La muerte es solo un momento de transición, la semilla muriendo para dar paso a la planta gloriosa que siempre estuvimos destinados a ser. Hay momentos en que el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve transparente, cuando el futuro se revela con una claridad que trasciende el tiempo presente. A lo largo de nuestra travesía por las Escrituras Sagradas, hemos explorado las primeras promesas de resurrección, las enseñanzas del Maestro, el momento glorioso de su propia resurrección y los misterios revelados por Pablo sobre la naturaleza del cuerpo glorificado. Ahora llegamos al capítulo final de este viaje, donde contemplaremos las visiones más extraordinarias del destino último de la humanidad. Son imágenes de un futuro tan glorioso que desafía nuestra capacidad de comprensión, promesas de una realidad donde la muerte ya no existe y donde cada lágrima será enjugada para siempre. Juan, el discípulo amado, que había reclinado su cabeza sobre el pecho del Maestro durante la última cena, recibió en su ancianidad visiones apocalípticas que revelarían el plan final de Dios para la humanidad. Exiliado en la isla de Patmos, alejado de todo lo que amaba, Juan fue transportado en espíritu a dimensiones donde pudo contemplar el desenvolvimiento del drama cósmico. En el capítulo 20 de su revelación, describe una escena que ha cautivado la imaginación de millones a través de los siglos, la resurrección de todos los muertos para enfrentar el juicio final. No sería una resurrección selectiva o parcial, sino universal y completa. Juan vio el mar entregar los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregar los muertos que había en ellos. Esta imagen es profundamente significativa. Significa que no importa dónde o cómo terminó nuestro cuerpo físico, si en las profundidades del océano, consumido por el fuego, o convertido en polvo hace milenios, cada alma será reunida con un cuerpo resucitado.
No hay límite para el poder de Dios de reconstituir y restaurar. Los que se perdieron en el mar, los que murieron en circunstancias trágicas sin recibir sepultura adecuada, los que fueron olvidados por la historia, todos serán recordados y resucitados. Esta promesa trae consuelo inmenso a quienes han perdido seres amados en circunstancias difíciles. Pero la visión más gloriosa y conmovedora llegó en los capítulos finales de la revelación de Juan. Él vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Ya no había mar, ese antiguo símbolo de caos y separación. Juan escuchó una gran voz del cielo que proclamaba: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Esta es la promesa última, no solo vida eterna, sino comunión eterna e íntima con lo divino. La separación que comenzó en los albores de la humanidad finalmente será sanada completamente. Y entonces vino la promesa que toca el corazón más profundamente. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Detente un momento y permite que estas palabras penetren en tu alma. Cada dolor que has experimentado, cada pérdida que te ha desgarrado, cada lágrima que has derramado en la soledad de la noche, cada momento de sufrimiento que ha marcado tu vida, todo eso pertenecerá a un pasado que ya no tiene poder sobre ti. No es que simplemente olvidaremos nuestro dolor, sino que será transformado, sanado, redimido en una realidad donde el sufrimiento mismo ya no puede existir. Juan también contempló la Nueva Jerusalén, la ciudad santa que descendía del cielo, preparada como una esposa ataviada para su marido. Sus descripciones son poéticas y simbólicas, intentando capturar en lenguaje humano realidades que trascienden nuestra experiencia actual. Habló de puertas de perlas, calles de oro transparente como vidrio, cimientos adornados con piedras preciosas de todo tipo. Pero más allá de la magnificencia material, lo verdaderamente significativo era que en esa ciudad no habría templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero serían su templo. La presencia divina sería tan completa e inmediata que no se necesitarían lugares especiales de adoración. La ciudad no tendría necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la iluminaría, y el Cordero sería su lumbrera. Es una imagen de plenitud absoluta donde la fuente misma de toda luz, vida y amor será directamente accesible. No experimentaremos a Dios a través de intermediarios, símbolos o rituales, sino cara a cara en toda su gloria. Esta intimidad con lo divino es lo que el alma humana ha anhelado desde siempre, ese encuentro directo que satisface completamente cada anhelo, cada búsqueda, cada pregunta que hemos llevado en nuestro corazón. Juan también registró palabras del que estaba sentado en el trono. «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». No dijo «yo hago todas las cosas nuevas», sino «nuevas todas las cosas». La diferencia es significativa. No se trata de crear algo completamente diferente desde cero, sino de renovar, restaurar, transformar lo que ya existe. Nuestra esencia, nuestra identidad, nuestras relaciones, todo será preservado, pero gloriosamente transformado. Seremos nosotros mismos, pero la versión más verdadera, más completa, más gloriosa de quienes siempre estuvimos destinados a ser. Estas visiones del futuro glorioso no son solo promesas abstractas sobre un más allá distante. Tienen poder para transformar cómo vivimos hoy. Cuando sabemos que este mundo no es nuestra morada final, que existe algo infinitamente mejor esperándonos, podemos soportar las dificultades presentes con mayor fortaleza. Cuando comprendemos que cada pérdida es temporal y que habrá reunión en la eternidad, el dolor del adiós, aunque real y profundo, no es desesperado. Cuando reconocemos que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias eternas, vivimos con mayor intencionalidad y propósito. Pedro también ofreció su perspectiva sobre este futuro glorioso en su segunda carta. Habló de cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia.
Esta frase es hermosa en su simplicidad. No solo visitará la justicia ocasionalmente, sino que morará permanentemente. Será el ambiente natural, la atmósfera donde respiraremos. Toda la injusticia, opresión, dolor causado por maldad humana, todo eso pertenecerá a un pasado que ya no puede repetirse. La justicia perfecta, el amor absoluto, la armonía completa, serán la realidad cotidiana de nuestra existencia eterna. Pablo también contribuyó a esta visión del destino final cuando escribió a los filipenses sobre nuestra ciudadanía celestial. Declaró que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, que transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Esta declaración conecta todo lo que hemos explorado: la esperanza antigua, las enseñanzas de Cristo, su resurrección, la naturaleza del cuerpo glorificado y el destino final. Todo converge en esta verdad. Estamos destinados a ser como Él, a compartir su gloria, a vivir en la plenitud de lo que significa ser verdaderamente humano y divino simultáneamente. El libro de Apocalipsis culmina con una invitación hermosa. El espíritu y la esposa dicen: «Ven». Y el que oye, diga: «Ven». Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es una invitación universal, sin restricciones ni condiciones imposibles. No importa quién eres, de dónde vienes, qué has hecho o dejado de hacer. Si tienes sed de algo más, si anhelas significado eterno, si buscas respuestas sobre el destino del alma, la invitación está abierta para ti. El agua de la vida es gratuita, un regalo que solo necesita ser recibido con un corazón abierto. Al reflexionar sobre todas estas visiones del futuro glorioso, podemos sentir cómo resuenan con los anhelos más profundos de nuestro ser. Todos llevamos dentro una nostalgia por un hogar que nunca hemos visto con ojos físicos, pero que el alma reconoce como nuestro destino verdadero. Quizás la has sentido al contemplar un atardecer extraordinario, cuando algo en ti suspira por una belleza que nunca se desvanezca. Tal vez la has experimentado en momentos de amor profundo, cuando intuyes que estas conexiones están destinadas a trascender el tiempo. Son ecos de la realidad gloriosa que nos espera. Las promesas bíblicas sobre la resurrección y la vida eterna no son cuentos de hadas diseñados para consolarnos temporalmente. Son revelaciones de verdades fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y el plan divino para la humanidad, desde las primeras palabras de Job, declarando que su Redentor vive, pasando por las enseñanzas del Maestro sobre ser la resurrección y la vida, atravesando su propia victoria sobre la muerte, las revelaciones de Pablo sobre el cuerpo glorificado, hasta las visiones finales de Juan sobre cielos nuevos y tierra nueva. Todo forma un tapiz coherente y hermoso de esperanza inquebrantable. Hemos llegado al final de este viaje por los 12 pasajes bíblicos que hablan de la resurrección. Pero en realidad, este no es un final, sino un comienzo. Cada verdad que hemos explorado es una puerta abierta hacia una comprensión más profunda de nuestro destino eterno. Cada promesa es una invitación a vivir con esperanza, a amar sin miedo a la pérdida permanente, a buscar significado que trascienda lo temporal. La resurrección no es solo un evento futuro, es una realidad que puede transformar cada momento de tu existencia presente. Si este viaje ha tocado tu corazón, si has sentido resonar estas verdades en lo profundo de tu ser, te invito a tomarte un momento para reflexionar. Quizás has experimentado sueños significativos sobre seres amados que han partido. Tal vez has tenido intuiciones profundas sobre la continuidad de la conciencia más allá de la muerte. O has vivido momentos en que sentiste la presencia de algo sagrado que trasciende lo visible. Estas experiencias no son coincidencias, son destellos de la verdad eterna que hemos explorado juntos. Te animo a compartir tus reflexiones, tus preguntas, tus propias experiencias espirituales en los comentarios. Y si este contenido ha traído luz a tu camino, considera suscribirte para continuar explorando juntos estos misterios sagrados que dan significado y esperanza a nuestra existencia. Que la paz que viene de saber que la muerte
no tiene la última palabra more en tu corazón hoy y siempre.